Nos vamos a quedar porque nuestra compañera Cristina González seguro que nos va a enseñar, pues eso, más ayudas y consejos para las personas que tienen baja visión y que no siempre tienen por qué ser personas mayores. Venga, Cristina, buenos días de nuevo. Pues ahora sí, Alipio Begoña, ha llegado el momento de que nos hagamos una idea de cómo ve una persona que tiene baja visión. En este caso, estamos viendo una lente que pertenece, Marisol, a una persona que padece retinosis pigmentaria. En ese campo está todo cerrado, todo el campo periférico no existe, solo tiene campo central, entonces ve como si mirase a través de un tubo. Es posible que sentado vea bien la tele, pero en cuanto se levante no se puede mover, se tropezaría con los muebles, con la gente, con los quicios de las puertas, porque la visión periférica no la tiene. Otro tipo de patología sería esta lente que tenemos aquí. En este caso, Marisol, en ese caso ha perdido la mitad del campo, bien sea temporal o bien sea nasal. Sucede lo mismo, los problemas le van a venir a la hora de la motilidad porque se va a tropezar con las cosas. Es menos importante que la anterior, pero... Vamos a seguir viendo algunos casos. Por ejemplo, ese simulador coincidiría con una persona que tiene una degeneración macular y tiene alteración en el campo central y en el periférico. Unas cosas las vería con manchas negras, no dejando ver nada, y en otro caso vería como una mancha encima de donde mira. Le puede afectar sobre todo a la hora de leer y a la hora de hacer cosas de cerca, o escribir, o coser. Y vamos a por el último simulador, sería esta lente que estamos viendo aquí. Ha perdido una parte del cuadrante de la visión, aunque no todo, pero sí que le impide también pues tener una visión perfecta. Esos campos así en cuadrante suelen obedecer a personas que tienen la tensión alta, es decir, glaucoma. El glaucoma es la enfermedad silenciosa porque no nos enteramos que la tenemos. Es la patología que afecta a más número de personas en la sociedad actual y realmente el tratamiento hoy es fácil si se detecta. Es muy fácil, solo hay que tomarse la tensión una vez al año a partir de los 45 años. Pero sí queda otro importante. Y me gustaría que lo vieran. ¿Cómo ve una persona con cataratas? Porque eso hay muchas. Vamos a intentar... A ver si es posible, porque es una gafa y es un poco más difícil. Eso sería una catarata bajita que está empezando. Y el de al lado, si puedes desplazar el de al lado, eso es una catarata ya más cerrada, más alta. Realmente eso no se puede considerar una patología de baja visión porque hoy en nuestro mundo las cirugías de catarata están muy avanzadas con lentes intraoculares sin ningún problema. ¿A partir de qué edad convendría, Marisol, pues tomarnos en serio? Yo creo que desde el principio, ¿no? Pero si cabe, pues estas revisiones que debemos hacernos según va avanzando sobre todo nuestra edad, para intentar poner remedio, si cabe, para intentar hacer la vida más fácil en el momento que empezamos a tener pues síntomas que nos hacen ver que tenemos un problema de visión. Las revisiones se deben hacer desde la primera semana de vida, porque piénsate que un ojo a los 7 años es adulto y a los 40 es viejo. Entonces la evolución es tan rápida que las revisiones deben ser desde el principio. Pero para este tipo de problemas y prevenir, a partir de los 45, lo que sí hay que insistir es que la tensión se debe tomar una vez al año. Y desde luego, ante cualquiera de los síntomas que ha dicho nuestra paciente, desde luego acudir al especialista a la mayor brevedad posible, porque Jesús tiene toda la razón. Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer hablar con ustedes. Estamos en la Fundación Visión COI, aquí les van a realizar, si ustedes lo desean, un análisis exhaustivo, un examen exhaustivo para ver qué patología pueden padecer a precios pues subvencionados de 15 euros tan solo. Eso sí, hay que pedir cita previa y nos vamos a quedar con este último invento, una última herramienta, podríamos decir mejor, que en el caso de Jesús le ayuda a leer, si cabe, el periódico, porque Jesús lee solo a través de líneas. Con estos pequeños diafragmas podemos ir poco a poco leyendo y haciendo que su vida sea más fácil, si cabe, aunque ya nos dice que ha encontrado otra ayuda en los audiolibros, que es otra solución. Consejos como los que hoy estamos conociendo de las manos de los expertos nos lo van a ofrecer aquí en la Fundación Visión COI, Alipio Begoña, en la calle Chile, número 10. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que hasta que no se pone uno en la piel de muchas personas no entiende el problema que tiene. No sabe lo mucho que sufren muchas veces. Por eso, sobre todo las personas mayores, cuando tienen cataratas, que es algo muy habitual, me gusta a mí eso cuando le dicen eso, no, espera hasta que... Eso pasaba antes, le decían los médicos, espera hasta que esté más formada. Y claro, era un... Está bien, mientras te vas quedando, pues eso es inútil, porque... Bueno, en fin, bueno...